Cuando el cielo cerró su boca y la voz de Dios se ocultó entre las nubes, hubo un hombre en la tierra que, entre cenizas y heridas, no dejó de adorar. Su nombre fue Job, y su fe estremeció los cielos. La luz dorada del amanecer envuelve las colinas de Uz. El viento acaricia los campos repletos de vida y el canto de los pastores se mezcla con el balido de miles de ovejas. En medio de esta tierra bendecida camina un hombre cuya fama se ha extendido por todo el oriente. Su nombre es Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, un padre amoroso, un esposo fiel, un siervo generoso. La prosperidad lo rodea, pero la arrogancia nunca toca su corazón. Tiene 7 hijos y 3 hijas, grandes rebaños, siervos fieles y una reputación intachable. Pero lo que realmente distingue a Job es su devoción. Cada vez que sus hijos celebran un banquete, día tras día, casa tras casa, Job se levanta temprano. Toma un cordero sin mancha, lo sacrifica en el altar y ora con el corazón quebrantado. Quizás mis hijos hayan pecado en su corazón. Quizás hayan maldecido a Dios sin saberlo. Job no ora por miedo a perder, ora por temor a desagradar al Altísimo. La escena es perfecta, todo respira paz, armonía, bendición. Pero mientras la tierra celebra, los cielos observan. En lo alto, donde se reúnen los hijos de Dios, aparece una sombra. Su andar es altivo, sus ojos inquisidores. Es Satanás, el acusador. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra y andar por ella? Responde con frialdad. Entonces el Creador pronuncia un nombre que estremece el reino de las tinieblas. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Silencio. Y de pronto, la pregunta que cambiará la historia. ¿Acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Satanás desafía, tócalo. Quita todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Dios permite la prueba, no porque dude de Job, sino porque confía. El decreto fue sellado en el cielo, pero en la tierra todo sigue igual. Job se levanta como siempre, ora como siempre, ama como siempre. Pero ese día, sin saberlo, será su día más oscuro. No hay relámpagos, no hay advertencias, solo un cielo silencioso. La batalla invisible ha comenzado, y ahora el corazón del espectador también es confrontado. ¿Puede un hombre seguir siendo fiel cuando lo ha perdido todo? Había un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre resonaba con respeto y asombro. Job. Su reputación no venía del oro ni de conquistas, sino de algo mucho más raro y valioso: integridad. Job era perfecto e intachable, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Su vida no era solo bendecida, era ejemplar. Poseía 7 hijos y 3 hijas. Su hogar era un faro de alegría, unidad y reverencia. En sus tierras pastaban 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una multitud de siervos que servían bajo su liderazgo justo. En todo el oriente no había hombre más grande que él, pero lo que realmente hacía de Job un gigante no era su riqueza, sino su corazón. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, uno tras otro, en un ciclo de fraternidad que alegraba al padre. Pero al concluir cada ronda de fiestas, Job se levantaba temprano, ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos. 10 ofrendas, 10 intercesiones, por si en su alegría alguno hubiese pecado en su corazón. Quizá mis hijos pecaron, maldiciendo a Dios en sus pensamientos, susurraba Job, mientras el humo del sacrificio se elevaba hacia el cielo. No era miedo, era reverencia, un corazón que no temía perder lo material, sino ofender al Eterno. Esa era su rutina constante.
Adoración no solo en la abundancia, sino en la vigilancia espiritual. Era un hombre que amaba a Dios más que a sus bendiciones. Su fe no dependía de lo que tenía, sino de a quién pertenecía. Pero mientras la tierra se llenaba de armonía, los cielos se preparaban para un momento que cambiaría la historia. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Ángeles, ministros celestiales, entraban ante la majestad con reverencia, y entre ellos apareció uno que ya no reverenciaba. Uno cuya caída había llenado de oscuridad los cielos y de engaño la tierra, Satanás. Y Dios le habló directamente. ¿De dónde vienes? El adversario respondió con desdén. De rodear la tierra y andar por ella. Entonces, el Creador pronunció un nombre que estremecería los cielos y provocaría al infierno. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La declaración divina no era solo elogio, era una revelación. Job no era un adorador casual, era una prueba viva de que aún en un mundo caído, un hombre podía caminar en integridad. Pero el enemigo no se rindió. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y su ganado se ha multiplicado sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu misma cara. El desafío estaba lanzado, no contra Job, sino contra la esencia de la fe. ¿Es posible amar a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Puede un corazón mantenerse fiel cuando todo se ha perdido? Y Dios confió. Todo lo que tiene está en tu mano. Solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás partió. En la tierra, el cielo seguía en silencio. No hubo relámpagos. No cayó lluvia de advertencia. Job despertó como cualquier otro día. Caminó entre sus rebaños, supervisó a sus siervos, oró, ofreció holocaustos. Como siempre, nada en su mundo había cambiado aún, pero el cielo ya había hablado y el infierno ya se había movilizado. Lo que ni Job ni sus hijos sabían es que su fe sería colocada en una balanza eterna, no frente a los ojos de los hombres, sino delante de Dios mismo y de sus ángeles. Job era el más íntegro de todos los hombres, y por eso sería probado, no porque hubiese fallado, no porque mereciera castigo, sino porque su fe era verdadera, y Dios sabía que soportaría. Así comienza la historia de un hombre cuya vida era perfecta, hasta que el cielo guardó silencio. Y el infierno desató su furia, pero incluso cuando el dolor se acerque, cuando la pérdida lo invada, cuando los amigos lo abandonen y el cuerpo se destruya, Job enseñará al mundo que la fe verdadera no necesita explicaciones, solo necesita a Dios. Era una mañana como cualquier otra en la casa de Job. El sol se alzaba sobre las colinas de Uz, y los campos aún respiraban la paz de una tierra bendecida. Los siervos trabajaban en los establos, los rebaños pastaban en los valles, y en la distancia, la risa de los hijos de Job llenaba el aire. Una vez más se reunían para celebrar, unidos como siempre, pero en lo invisible algo se movía. En los cielos, el silencio de Dios no significaba ausencia, sino prueba. Y en la tierra, las sombras comenzaban a avanzar. De pronto, un mensajero llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y el aliento entrecortado. Sus ojos mostraban algo más que urgencia, mostraban horror. Señor Job, los sabeos cayeron sobre los bueyes y las asnas. Mataron a espada a tus siervos. Solo yo escapé para darte la noticia. Antes de que Job pudiera responder, otro mensajero llegó, aún más agitado. Fuego de Dios cayó del cielo, consumió a las ovejas y a los pastores con ellas. Solo yo escapé. Aún no terminaban sus palabras.
Y otro hombre apareció a la distancia, tambaleante, empapado en sudor. Los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron a tus camellos, mataron a los siervos. Solo yo escapé para contártelo. Job no entendía. Sus labios permanecían cerrados, pero sus ojos buscaban el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Entonces, el cuarto mensajero llegó. Sus piernas temblaban, su voz era un susurro quebrado. Y sus palabras fueron como un cuchillo que rompió el alma del hombre más íntegro de Oriente. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de pronto, un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre ellos, y murieron todos. Solo yo escapé. El tiempo se detuvo, el mundo de Job se desmoronó. No quedaban siervos, no quedaban animales, no quedaba riqueza, y lo más doloroso de todo, no quedaban hijos. 10 vidas, sepultadas en un instante, 10 nombres, arrancados del corazón de un padre. El polvo llenaba el aire, el eco del llanto de los siervos se confundía con el silencio atónito de los campos vacíos. Job rasgó su manto, cayó de rodillas al suelo, rasuró su cabeza como símbolo de luto, pero lo que hizo después estremecería los cielos. Job adoró, sí, adoró, desde el polvo, desde la herida, desde el abismo del Hador, con voz quebrada y el alma hecha trizas. Job pronunció palabras que quedarán escritas para la eternidad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ni una sola blasfemia salió de su boca, ni una queja contra Dios. Solo adoración. La tierra cayó, el cielo también, pero el infierno tembló. Porque aquel que había sido acusado adoró. Aquel que había perdido todo no renegó. Aquel que estaba en duelo aún amaba. Las horas pasaron, la noche cayó, las lámparas de la casa estaban apagadas, el polvo aún flotaba en el aire. Y en el corazón de Job solo quedaba una certeza: Dios no había hablado, pero él aún creía. La mayor parte del mundo nunca sabría lo que ocurrió ese día. Nadie comprendería cómo un solo día podía destruir una vida y revelar una fe. Ese día no fue casualidad, fue decreto. Ese día no fue castigo, fue prueba. Y Job, aunque herido, había vencido. La tierra aún guardaba luto. Las cenizas de los sacrificios se mezclaban con las del duelo. Las voces que antes cantaban en la casa de Job ahora eran susurros apagados de siervos que no sabían cómo consolar al hombre que lo había perdido todo. Pero aún así, Job no pecó. Satanás no estaba satisfecho. Su acusación seguía en pie. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Y una vez más vino también él, el adversario, y el Altísimo, con la misma firmeza, volvió a preguntar: ¿de dónde vienes? Satanás respondió como antes: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios volvió a hablar del hombre cuya fe había estremecido los cielos. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero Satanás, astuto, no se rindió. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y Dios permitió una vez más. Él está en tu mano, pero guarda su vida. El día amaneció con un silencio extraño. Job se levantó como de costumbre, pero su cuerpo temblaba. Al principio fue una comezón leve, luego ardor. Manchas comenzaron a surgir en su piel, luego llagas, luego úlceras abiertas, llenas de pus, cubriendo cada centímetro de su carne. No había médico, no había alivio, ni bálsamo ni ungüento. El dolor era continuo y brutal. Las moscas se posaban sobre las heridas.
El sol quemaba su piel rota. Las noches eran frías e interminables. Job se sentó sobre un montón de cenizas, ya no en su casa, sino en las afueras de la ciudad, como los impuros. Tomó un pedazo de teja y con él comenzó a rascar su carne, porque el dolor era insoportable. El hombre más íntegro del Oriente se convertía ahora en el más despreciado. Entonces vino la voz que él menos esperaba. No fue la de un enemigo, fue la de su esposa, la mujer que había compartido con él los días de prosperidad. Ahora ya no soportaba la ruina. Su voz ya no tenía ternura, solo rabia. Su rostro mostraba no compasión, sino repulsa, y sus palabras fueron un golpe directo al corazón. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una sentencia brutal, un convite a renunciar, una tentación vestida de desesperación. Pero Job no cedió. Con voz débil pero firme respondió: como suele hablar cualquier mujer necia, has hablado. ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no también el mal? No era una declaración teológica, era una confesión de fidelidad. Job no entendía lo que pasaba. No sabía que estaba siendo observado. No tenía explicación, pero tenía una convicción. Dios seguía siendo digno de confianza, y en todo esto Job no pecó con sus labios. El polvo lo cubría, su cuerpo era una herida abierta, su respiración un lamento, pero su alma seguía firme. Afuera la gente murmuraba: ¿qué habrá hecho Job para merecer esto? Su nombre, antes sinónimo de honra, ahora era sinónimo de juicio. Y sin embargo Job no se justificó. Día tras día, noche tras noche, el dolor seguía. No había cura, no había palabra, no había sueño. El cielo seguía en silencio. Esa fue la herida más profunda de todas. No la carne, no la pérdida, sino el silencio de aquel que él más amaba. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué callaba? ¿Por qué no respondía? Pero incluso en medio de ese abismo, Job no blasfemó, porque su fe no se apoyaba en las respuestas, sino en la relación. El dolor físico había alcanzado su punto máximo. Su cuerpo era irreconocible. Su alma estaba cansada, pero aún así, en las cenizas, entre ruinas y pus, con la voz temblorosa y el corazón sangrante, Job seguía siendo fiel. No tenía idea de lo que vendría. No sabía que el cielo lo miraba con orgullo. No sabía que el infierno había sido humillado por su perseverancia. Pero esa ignorancia no le impidió adorar. En los rincones más oscuros de la existencia humana, donde la lógica se quiebra, donde las oraciones parecen rebotar en el cielo, la fe de Job ardía como una llama débil, pero inextinguible. Esa era la prueba más íntima. No perder cosas, no perder personas, sino perder el control y seguir confiando. Esa fue la fe que derrotó a las tinieblas. El polvo seguía suspendido en el aire, las llagas no sanaban, el cielo permanecía cerrado, y Job, sumido en el abismo del dolor, parecía olvidado por todos, menos por 3 hombres que, al oír lo sucedido, decidieron recorrer largas distancias para consolar a su amigo. Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat, hombres sabios, ancianos respetados, conocedores de las tradiciones y de los caminos de los patriarcas, emprendieron el viaje con un solo propósito: acompañar a Job en su miseria, consolarlo en su dolor, ofrecerle palabras de aliento mientras enfrentaba aquello que ningún hombre antes había soportado. Cuando llegaron y alzaron sus ojos desde lejos, no pudieron reconocerlo. Aquel hombre erguido, próspero y firme, se había convertido en una sombra desfigurada, sentado sobre un montón de ceniza, cubierto de heridas, con la piel quebrada y la mirada perdida, como si la vida lo hubiese abandonado sin despedida. Entonces rasgaron sus mantos, arrojaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron junto a él, durante 7 días y 7 noches, sin pronunciar una sola palabra,
porque vieron que su dolor era demasiado grande para ser tocado por voz humana. Ese silencio compartido no fue un vacío, fue un respeto. Fue un reconocimiento de que hay dolores que no se explican, que hay heridas que no admiten discursos, que hay lutos que solo se acompañan con presencia. Pero al octavo día, cuando el sol volvió a salir sobre Uz y la brisa del desierto aún no había traído consuelo, Job abrió sus labios no para blasfemar contra Dios, sino para maldecir el día de su nacimiento, expresando con palabras quebradas el abismo que lo consumía, deseando no haber visto jamás la luz, deseando que aquel día se hubiera borrado del calendario del cielo, deseando que las puertas del vientre jamás se hubieran abierto para él. Su grito no fue contra Dios, fue contra su existencia. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida al hombre amargado de alma, que espera la muerte y no le llega, que cava más que por tesoros? Job no pedía explicación, pedía alivio, no exigía justicia, imploraba descanso, no renegaba de la fe, apenas luchaba por respirar. Pero en lugar de consuelo, encontró juicio. El primero en hablar fue Elifaz, el temanita, el más antiguo del grupo, cuyo tono era sereno pero cargado de suposiciones. Le recordó a Job que, según la tradición, los que siembran iniquidad cosechan aflicción. Insinuó que ningún inocente perece, que la experiencia de los sabios muestra que el castigo no llega sin causa. Y aunque sus palabras eran ordenadas, contenían veneno disfrazado de piedad. Job, si estás sufriendo tanto, es porque algo hiciste mal. Luego habló Bildad, el suita, quien fue más directo, casi cruel. Si tus hijos murieron, dijo sin temblar la voz, fue porque pecaron, y Dios, que no tuerce la justicia, les dio su merecido. Pero si tú eres justo, entonces busca a Dios, y tal vez Él te restaurará. Con frialdad, defendió a la tradición, colocando la ley por encima del lamento, la lógica por encima de la compasión. Y después, Zofar, el namatita, el más impetuoso, el más severo, se levantó con palabras duras como piedras, declarando que Job no solo era culpable, sino que merecía un castigo aún mayor, que su sufrimiento era poco en comparación con su pecado oculto, y que si verdaderamente se humillaba, tal vez Dios tendría misericordia. A cada discurso, Job escuchaba con el corazón partido, no por el contenido solamente, sino porque aquellos que habían venido a consolar, ahora se convertían en acusadores, en jueces sentados sobre las ruinas de su vida, disparando argumentos como flechas sobre un cuerpo ya herido. Y entonces Job respondió, no con ira, sino con dolor. Consoladores molestos sois todos vosotros. Exclamó, ¿acaso no puedo desahogar mi alma sin ser juzgado? ¿Acaso no tengo derecho a lamentar lo que me ocurre? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde la empatía? Job defendió su integridad sin arrogancia, y al hacerlo, se volvió espejo de tantos que sufren y no encuentran compasión en aquellos que deberían ofrecerla. Clamó, no por una defensa ante los hombres, sino por una audiencia con Dios, porque solo Él conocía su corazón, solo Él podía testificar que Job no era perfecto, pero era fiel. Y entre lágrimas, Job dijo una frase que atravesaría los siglos, una declaración que no era respuesta mas sim, esperanza viva. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No había explicación, no había voz del cielo, no había cambio de circunstancias, pero había una certeza. Job creía que no todo terminaría en cenizas, que aunque los amigos fallaran y aunque el cuerpo se deshiciera, aún así, él vería a Dios con sus propios ojos. Los días continuaron su lento paso sobre las ruinas de Uz, y mientras el cuerpo de Job seguía cubierto de llagas, su alma era ahora atacada por palabras tan cortantes como el dolor mismo.
El silencio que antes fue sagrado se había quebrado en una cadena de discursos que pretendían explicarlo todo, encajar el sufrimiento en fórmulas antiguas y reducir el misterio de Dios a simples causas humanas. Pero el corazón de Job, aunque desgarrado, no estaba dispuesto a aceptar un juicio injusto, ni siquiera de sus amigos. Elifaz volvió a tomar la palabra, apelando a sueños y visiones, hablando con tono de místico pero sin compasión. Afirmaba que ningún mortal es justo delante de Dios, que ni los ángeles son puros ante sus ojos, y por tanto, Job no debía sorprenderse de su calamidad. Aconsejaba que se humillara, que volviera a Dios y aceptara la corrección, pues Él hiere, pero también venda. Sin embargo, entre sus líneas se escondía una acusación persistente. Algo hiciste. Nadie sufre sin razón. Bildad insistía en la justicia infalible de Dios. Decía que el Todopoderoso no tuerce el derecho, que si los hijos de Job habían muerto fue porque merecían juicio y que si él se volvía al Omnipotente, tal vez su justicia sería restaurada. Pero sus palabras no ofrecían consuelo, sino peso sobre un alma ya quebrantada. Zofar fue el más áspero. Habló con autoridad, pero sin empatía. Lo acusó de hablar demasiado, de justificarse sin razón. Declaró que Job ocultaba maldad, que su castigo era poco en comparación con su culpa y que solo si limpiaba sus manos, Dios tendría misericordia. Y Job escuchaba, una y otra vez, día tras día. No se defendía por orgullo, sino por desesperación. No buscaba probar su inocencia ante los hombres, sino entender por qué Dios, a quien amaba con todo su ser, lo había lanzado a este abismo sin explicación. Entonces Job habló, no con rabia, sino con el grito profundo de un alma honesta ante el Creador. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Dijo con ironía, no para burlarse, sino para señalar la arrogancia de aquellos que hablaban como si conocieran todos los caminos de Dios. Job no negó la grandeza del Altísimo, no ignoró su poder, pero se atrevió a preguntar con sinceridad lo que muchos callan por miedo. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras como tu enemigo? ¿Qué es el hombre para que tanto lo observes, para que lo pruebes cada mañana y lo examines en cada momento? No había blasfemia en sus palabras, sino búsqueda. No había rebelión, sino angustia. Porque el corazón de Job no quería entender el mundo, quería entender a Dios. En sus discursos defendía su integridad, recordaba su compasión por los pobres, su justicia con los siervos, su fidelidad en el hogar, su reverencia constante. Y al hacerlo expresaba no soberbia, sino dolor. Si he pecado, muéstrame. Pero si no he pecado, ¿por qué esta aflicción? Sus amigos seguían acusando, insistiendo en fórmulas antiguas. Los malos sufren, los buenos prosperan. Pero Job los desafiaba con la realidad. Los impíos muchas veces prosperan, sus casas están seguras, sus hijos crecen en paz, y yo, que oraba cada mañana, que intercedía por mis hijos, que no tomé la viuda como presa, que no negué pan al hambriento, soy destruido sin causa. Y entonces surgió un rayo de esperanza en medio del caos. En uno de sus discursos más profundos, Job alzó la voz y declaró con una fe que desafiaba el silencio, la lógica, el dolor e incluso la muerte. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Ese grito no fue una respuesta, fue una declaración. Un ancla lanzada al futuro. Job no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía en quién confiaba. Su Redentor vivía, a pesar de la carne que se caía, a pesar del cuerpo cubierto de pus, a pesar del abandono,
del silencio, de la incomprensión, a pesar de las palabras que no sanaban, a pesar de todo. Y mientras los hombres hablaban desde su teología limitada, Job, aún en su confusión, se acercaba a una verdad que solo el quebrantamiento revela, que la fe verdadera no se trata de explicaciones, sino de relación, y que hay momentos donde no se necesita tener razón, sino permanecer. Job no ganó el debate, sus amigos no cambiaron de opinión, pero el cielo escuchaba. Y el juicio de los hombres pronto sería reemplazado por una voz que no viene de la tierra, sino del torbellino. Durante días interminables, Job había sido el blanco de discursos humanos cargados de fórmulas teológicas, argumentos rígidos y explicaciones sin alma, ofrecidas por aquellos que, aunque pretendían consolar, solo lograban herir con palabras frías y juicios mal dirigidos, mientras el verdadero consuelo permanecía en un silencio misterioso, no por indiferencia, sino por un propósito más profundo que aún no había sido revelado. Y en ese clima de tensión acumulada, cuando los argumentos ya no podían llenar el vacío ni los razonamientos curar las llagas, surgió inesperadamente la voz de un joven, Eliú, que hasta entonces había permanecido en silencio, no por temor o pasividad, sino por respeto a la antigüedad de los presentes, esperando pacientemente el momento de hablar, no desde la tradición, sino desde la convicción ardiente que quemaba en su interior. Eliú, con mirada encendida y palabras que brotaban como torrente contenido, se dirigió tanto a Job como a sus amigos con una mezcla de pasión y temor reverente, dejando claro que sus intenciones no eran las de condenar como lo habían hecho los otros, sino las de exaltar la justicia de Dios y señalar que, incluso en el sufrimiento más profundo, el Creador puede hablar, ya sea mediante sueños, visiones o a través del mismo dolor, no como castigo, sino como medio para rescatar el alma del abismo y redirigir el corazón hacia la eternidad, pues Dios, según él afirmaba, no guarda silencio sin propósito, ni hiere sin intención redentora. Y fue justamente cuando Eliú hablaba de la grandeza del Altísimo, del trueno de su voz y del misterio de sus caminos, que algo comenzó a cambiar en el aire. Algo que iba más allá de la retórica, más allá del conocimiento humano, algo que no podía ser contenido en palabras, pues la atmósfera misma pareció inclinarse ante la presencia de lo sagrado. Las nubes comenzaron a reunirse en el horizonte como un ejército celestial, preparándose para descender. Los vientos se intensificaron con una fuerza creciente que rugía entre las colinas. Los rayos cortaron el cielo como espadas encendidas, y los árboles, que antes permanecían inmóviles, comenzaron a inclinarse ante el peso de una gloria que se aproximaba. Y entonces, entre el estruendo de los elementos, entre el torbellino que se formó como un trono girando en fuego y viento, se escuchó la voz. No fue una voz común, no fue un eco del corazón, fue la voz del propio Dios, una voz que no vino para explicar, sino para revelar. Una voz que no descendió para justificar lo acontecido, sino para exponer la pequeñez de la comprensión humana frente a la inmensidad de aquel que sostiene los cimientos del universo. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Tronó el Eterno, y con esa sola frase toda la conversación anterior fue reducida al polvo. Todos los discursos de los hombres quedaron en silencio. Y Job, el hombre quebrantado pero íntegro, se cubrió el rostro porque comprendió que había hablado demasiado. Sin saber, Dios no empezó hablando de justicia, no mencionó el sufrimiento de Job, no respondió ninguna de sus preguntas. En lugar de eso, lo llevó a un viaje de contemplación por las maravillas de la creación, por los misterios del universo, por los caminos de las constelaciones, las fronteras del mar,
la lluvia que cae sin intervención humana, el nacimiento de las crías en lo alto de las montañas, el rugido de los leones y el vuelo majestuoso del halcón, como si dijera: mira lo que he hecho, y dime si puedes entender siquiera una pequeña parte de lo que yo sostengo con mi palabra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Cada pregunta no buscaba respuesta, buscaba rendición. Porque ante la grandeza del Dios creador, las quejas del corazón humano se convierten en suspiros humildes, no porque el dolor no importe, sino porque en la presencia de aquel que todo lo ve y todo lo sabe, incluso el sufrimiento más profundo encuentra su lugar dentro de un plan mayor. Un plan que, aunque incomprensible en el momento, es conducido por manos eternas que jamás pierden el control. Job, que había deseado hablar cara a cara con Dios, que había pedido audiencia como un acusado frente a su juez, ahora se encontraba ante la presencia y entendía que el juez también era padre, que el creador también era redentor y que su silencio no había sido ausencia, sino espera. Y con el alma quebrada, pero ahora llena de luz, Job respondió no con acusaciones ni peticiones, sino con adoración. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No necesitaba más explicaciones. Ver a Dios fue suficiente, porque más que respuestas, Job había recibido revelación. Y en esa revelación, su dolor no desapareció, pero fue transformado. Ya no era un hombre roto buscando justicia, era un siervo rendido que, aún en las cenizas, había visto la gloria del invisible. Después de la tormenta, cuando la voz se apagó y el torbellino se disipó, sobre la tierra devastada de Uz reinó un silencio distinto. Ya no era el silencio del abandono ni del juicio, sino el de la paz que sigue a una revelación. El silencio profundo y santo que queda en el corazón de quien ha visto a Dios cara a cara y ha comprendido que aún en medio de las preguntas sin respuesta hay una certeza que lo transforma todo. Dios sigue siendo bueno, aunque la vida no lo parezca. Dios sigue siendo justo, aunque el dolor grite lo contrario. Y Dios sigue presente, aunque se oculte entre nubes por un tiempo. Job no había recibido explicaciones, ni sobre la pérdida de sus hijos, ni sobre la destrucción de sus bienes, ni sobre la enfermedad que consumía su carne, pero había recibido algo infinitamente más valioso: la visión gloriosa del Eterno, esa experiencia íntima y temblorosa que rompe la lógica y aplasta el orgullo, pero que también reconstruye el alma y siembra una fe que ya no depende de circunstancias, sino de relación, una fe que no pide señales, porque ha sido sellada por la presencia misma de Dios. Y fue entonces cuando Job se humilló ante el Altísimo y confesó su ignorancia con labios temblorosos pero sinceros, que el mismo Dios, ahora no desde el torbellino, sino desde su trono de justicia, se dirigió a los amigos de Job, aquellos que, en su intento de explicar el sufrimiento, habían representado mal el carácter divino, habían hablado de Dios sin conocimiento y habían añadido peso a la espalda de un hombre ya quebrado por la prueba. Dios reprendió a Elifaz, Bildad y Zofar con palabras que cortaban como espada. Mi ira se encendió contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y con esta declaración, el cielo restauró el honor de Job delante de los hombres. Dejó claro que la integridad no estaba en tener todas las respuestas, sino en mantenerse fiel, incluso sin tener ninguna, y que el corazón contrito, que se rinde pero no se revela, es más precioso que toda teología huma. El juicio de Dios no fue desatado como castigo inmediato, sino que vino acompañado de misericordia.
una misericordia que exigía una acción concreta. Los 3 amigos debían traer 7 becerros y 7 carneros y presentarlos ante Job para que él intercediera por ellos. Sí, aquel hombre cubierto de cicatrices, aquel que había sido acusado, cuestionado y juzgado, ahora sería el sacerdote que se pondría entre ellos y el juicio divino, intercediendo a favor de quienes no lo comprendieron, orando por quienes lo hirieron con palabras, perdonando a quienes no supieron estar con él cuando más lo necesitaba. Y Job oró, no desde el resentimiento, no desde la superioridad, sino desde la compasión nacida del quebrantamiento, desde la gracia que solo experimenta quien ha sido sostenido por la mano de Dios en la oscuridad. Y cuando Job oró por sus amigos, el cielo se movió, no por magia, no por mérito, sino porque la verdadera restauración comienza cuando el corazón herido elige el perdón antes que la venganza, cuando el que ha sido roto se ofrece como puente de redención para los que lo rompieron. Entonces, dice el relato sagrado, que el Señor restauró el bienestar de Job, y no solo lo restauró, sino que le dio el doble de lo que antes poseía. Donde antes había pérdida, ahora había multiplicación. Donde había duelo, ahora brotaba la vida. Los rebaños regresaron, pero en mayor número. Los campos volvieron a florecer, pero con más abundancia. Los siervos volvieron a llenar la casa, pero con más honra. Y con los años, Dios le concedió nuevamente hijos, 7 varones y 3 mujeres, pero esta vez sus hijas recibieron un lugar que rara vez era concedido en aquellos tiempos. Herencia entre sus hermanos, un gesto de justicia, honra y amor que revelaba cuánto había cambiado el corazón de Job, no por causa del dolor, sino por causa de la gloria que vio en medio del dolor. Y los nombres de sus hijas fueron una poesía viva. Jemaima, que significa paloma, Kesia, que evoca la dulzura del perfume, y Keren Hapuk, que significa cuerno de pintura, símbolo de belleza y gracia. No eran solo nombres, eran testimonios de que la amargura no había vencido, de que la esperanza aún podía florecer después de la pérdida. Job vivió después de todo aquello 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, como si Dios mismo le hubiera dicho: no todo terminó en el polvo, aún hay vida, aún hay promesa. Y cuando finalmente su tiempo se cumplió, murió viejo y lleno de días, pero más que lleno de días, lleno de gloria, porque la verdadera gloria no está en no sufrir. La verdadera gloria está en conocer a Dios en medio del sufrimiento, adorarlo cuando todo se ha ido, mantenerse fiel aún cuando el cielo calla, y al final descubrir que ese mismo cielo nunca estuvo lejos. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre las cenizas de Uz y el eco de las preguntas sin respuesta se disipó en el horizonte del tiempo, lo que permaneció no fue una historia de pérdida, ni siquiera una historia de sufrimiento, sino una historia de revelación, la historia de un hombre que, habiéndolo perdido todo, eligió seguir confiando, no porque entendiera, no porque tuviera garantías de restitución, sino porque su alma había sido moldeada por una verdad más alta que las circunstancias, que el Dios al que adoraba no merecía fidelidad por lo que daba, sino por quien era. Job no es recordado simplemente porque sufrió, ni porque aguantó con estoicismo las aflicciones más intensas que un hombre pueda soportar. Job es recordado porque en medio de la oscuridad más absoluta, cuando no había voz, ni señales, ni consuelo humano, decidió seguir adorando en el silencio de Dios, en el abandono aparente, en la herida abierta que sangraba día tras día sin explicación alguna. Job no negó su fe, la transformó. Pasó de una fe basada en lo que sabía a una fe basada en a quien conocía. Pasó de la tradición
a la intimidad, de oídas, a visión. Y esa visión, ese encuentro con el Eterno, fue suficiente para restaurar su alma, incluso antes de que su cuerpo fuera sanado, incluso antes de que sus bienes fueran restituidos, incluso antes de que sus hijos fueran nuevamente dados por Dios. Porque el mayor milagro de su historia no fue la doble porción, fue la transformación de su espíritu, fue el quebrantamiento que se volvió adoración, fue la herida que se convirtió en altar, fue la ceniza que se convirtió en gloria. El secreto de Job no está en su resistencia, está en su rendición. No fue su fuerza lo que lo sostuvo, fue su humildad, no fue su conocimiento lo que lo salvó. Fue su reverencia, y esa reverencia fue la que Dios exaltó, no porque Job fuera perfecto, sino porque fue real, porque se atrevió a preguntar sin blasfemar, porque se atrevió a llorar sin maldecir, porque se atrevió a esperar sin ninguna promesa visible. Porque aun cuando todo parecía perdido, Job no dejó de creer que detrás del silencio había un Dios que veía, que contaba cada lágrima, que oía cada suspiro y que en su tiempo se revelaría. La historia de Job no nos da respuestas fáciles al misterio del dolor humano, no ofrece fórmulas ni soluciones rápidas, no promete que todos los que sufren serán restaurados de la misma manera, pero sí ofrece una verdad eterna, que el dolor no es el final, que el silencio de Dios no significa ausencia, que la prueba no anula el propósito y que el cielo, aunque parezca callado, siempre está obrando, incluso en la noche más oscura del alma. Y es por eso que Job, el hombre íntegro de Oriente, se convierte en un espejo para todos aquellos que hoy atraviesan tormentas sin explicación, pérdidas sin sentido, enfermedades que desafían la lógica, traiciones que rompen el corazón, silencios que duelen más que 1000 palabras. A todos ellos, Job les susurra desde las páginas eternas del relato divino: no estás solo, yo también pasé por eso. Yo también grité al cielo, yo también rasgué mis vestiduras, pero al final lo vi. Al final Él me habló. Al final valió la pena. Y ese es el clímax de esta historia. No que Job fue restaurado, sino que fue transformado. Porque después de haberlo visto todo arder, después de haber sentido cada golpe, después de haber sido señalado, incomprendido y abandonado, Job no solo fue testigo de la fidelidad de Dios, se convirtió en testimonio vivo de ella. A lo largo de los siglos, su historia ha sido leída, cantada, predicada, llorada. Ha sido luz para los que caminan en sombras. Ha sido refugio para los que no encuentran explicaciones. Ha sido faro para los que enfrentan tormentas. Y hoy sigue siendo una invitación a confiar, no en lo que sentimos, no en lo que vemos, no en lo que entendemos, sino en aquel que está por encima de todo entendimiento, una invitación a sostener la fe, incluso cuando el cielo está en silencio, una invitación a declarar, como él declaró, aún con la carne llena de llagas, aún sentado sobre cenizas: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y más adelante, cuando el alma ya no soporta el peso del misterio y el corazón clama por una certeza que lo sostenga, repetir sus palabras eternas, esas que surgen no de la mente, sino del espíritu que ha sido tocado por Dios. Yo sé que mi Redentor vive, sí, vive, aunque no hable aún, aunque no sane aún, aunque no explique aún. Él vive. Y un día, como con Job, se levantará sobre el polvo de nuestras ruinas y nos mostrará que no fue en vano, que cada lágrima fue contada, que cada herida será restaurada y que cada silencio fue parte de un plan eterno. Que tú también puedas decir algún día, con el alma llena de cicatrices, pero con los ojos abiertos por la fe: de oídas te había oído, mas ahora